Buenas noches, en el presente video tutorial me voy a referir a la revolución neolítica. La revolución neolítica vendría a ser un fenómeno socioeconómico y cultural también que afectó profundamente a la humanidad ya hacia finales de la prehistoria, como la conocemos. Básicamente, la revolución neolítica vendría a ser todo aquel estilo de vida humano que el hombre adoptó durante el periodo neolítico. Básicamente se trata de un cambio de estilo de vida radical en el Homo sapiens aproximadamente hacia el año 10.000 antes de Cristo y fundamentalmente el año 7.000 u 8.000 antes de Cristo. Básicamente, estos cambios derivan, ante todo, del descubrimiento de un nuevo estilo, una nueva forma de subsistir, de alimentarse, que es la agricultura. Básicamente, la agricultura viene a ser aquella actividad económica que consiste en la explotación de la tierra, ¿sí? Básicamente el ser humano descubre, empieza a tratar, a trabajar con semillas, empieza a cultivar, a cosechar, y esta actividad que era mucho más segura que la cacería, ofrecía una seguridad, cierto estilo para poder alimentarse, mucho más cómodo, ¿sí? Em, Trajo consigo muchos cambios en la vida común del ser humano. El cambio más importante es que el estilo de vida pasa de ser nómade a sedentario. El estilo de vida nómade consistía en viajes constantes, nunca quedarse en un mismo sitio, vivir de un lado al otro, cazando y recolectando a donde quiera que se vaya. En cambio, el estilo de vida sedentario implicaba permanecer quietos en un mismo lugar. ¿Por qué era necesario este estilo de vida? Porque para poder cosechar se requería permanecer en el lugar, esperar, eh, regar, ¿sí? Actividades que no requerían viajes constantes, sino que requerían fundamentalmente quedarse en un mismo sitio. Todo esto dio lugar a un nuevo estilo de vida. Comienzan a surgir aldeas. Las personas comienzan a sociabilizar entre ellas, comienzan a vivir juntas. A diferencia de las etapas de evolución anteriores, donde el ser humano vivía o individualmente o en grupos separados. Las actividades de pastoreo y las actividades ganaderas también se van a ir volviendo cada vez más frecuentes. Por ejemplo, comienzan las actividades de doma de caballos. El caballo empieza a ser utilizado como medio de transporte y aprovechamiento de recursos de otro tipo de animales. Actividades que, dicho sea de paso, también requerían un estilo de vida sedentaria. Por lo tanto, comienzan a aparecer aldeas, comienzan a aparecer pueblos, comienzan a aparecer formas de organizarse diferente. Estas comunidades sedentarias requerían cierto nivel de organización, cierto nivel de compromiso para con la comunidad. Eran, como dije, comunidades. O sea que nadie poseía más que el otro. Había un sentido de organización estricto. Esa organización se basaba en la jerarquía de un jefe, justamente, que por lo general era resuelto por ser quien podía ser el que tenía más fuerza, también podía ser el que tenía más sabiduría, o sea, podía ser un anciano. Y las mujeres realizaban cierto tipo de actividades, los adultos realizaban otro tipo de actividades, quizás más peligrosas o más forzosas, y los niños otro tipo de actividades. Algunos cazaban, otros recolectaban, otros cosechaban, y así sucesivamente. Comienzan a organizarse este tipo de aldeas. Ahora bien, este proceso no se desarrolló en cualquier lugar, sino que se desarrolló en lugares muy específicos donde las condiciones naturales
debían ser propicias para el desarrollo de la agricultura. Básicamente estamos hablando de zonas donde o ni bien fuesen húmedas, donde las lluvias fueran constantes, o lugares donde hubiera agua. Así fue el caso del lugar donde se propició la revolución neolítica, que básicamente, como veremos acá, se trataba de la Mesopotamia asiática y el río Nilo. Toda esta zona, con forma de media luna, la vamos a conocer bajo el término de media luna fértil. Por un lado tenemos la Mesopotamia, que significa el término región que se encuentra entre dos ríos, en este caso el río Tigris y el río Éufrates, que abarcan la zona que hoy en día es el suroeste de Asia. Podría ser la zona de Irak, Siria, em, acá tenemos también a lo que hoy en día es Israel y por supuesto el río Nilo. Las comunidades sedentarias comienzan a asentarse en torno al río Nilo y justo en medio de estos dos ríos. Es acá donde se propicia, donde se genera la revolución neolítica. No fue en todas partes del mundo. Por lo tanto, va a ser acá donde van a surgir las primeras comunidades sedentarias. Con el tiempo, esas comunidades se van a ir desarrollando, van a ir creciendo, se van a ir fortaleciendo y prosperando, y van a dejar de ser simples aldeas y van a pasar a convertirse en ciudades, grandes ciudades. Vamos a ver unos cuantos ejemplos, como por ejemplo la ciudad de Ebla, ubicada en Mesopotamia, o la ciudad de Uruk, y en el caso de las ciudades de Egipto, todas las que iremos viendo en el futuro para la parte de historia sobre Egipto. En otras palabras, estas ciudades fueron uniéndose, fortaleciéndose y convirtiéndose en los primeros estados de la humanidad. Los primeros estados, los países más antiguos del mundo. Por un lado, el estado de Egipto y por el otro lado, en ciudades-estado o en estados pequeños en la Mesopotamia. De este modo, a pesar de que la historia comienza oficialmente hacia el año 3000 a.C., con el descubrimiento de la escritura, los primeros países ya se encontraban completamente formados para esa altura. En otras palabras, la historia de la civilización humana da comienzo de esta manera, con la revolución neolítica. Muchísimas gracias y espero que lo hayan entendido.